malentendido en un movimiento sectario, generalmente fundados en Estados Unidos a finales del siglo XIX y siglo XX. Analicemos este tema importantísimo, dado en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Hemos perdido muchísima gente. Solamente en este momento los datos oficiales en Estados Unidos hemos sobrepasado los 626,000 almas muertas. Ni se diga México, Centroamérica y Suramérica y el mundo. Pero lo que más estamos siendo golpeados es nuestra iglesia evangélica. De agosto para acá es enorme la cantidad de cristianos evangélicos que están muriendo, en especial siervos del Señor. En estos días, con dolor profundo, se nos iba un gran amigo. Lo vi todo jocoso, alegre, en Washington, D.C. en el mes de julio. Era un hombre que cantaba con pasión, con el alma, con el corazón. Era el siervo de música Rodrigo Villarreal que pasó con el Señor. Ante tantos siervos que se nos están yendo, no vamos a tocar los temas, ¿por qué? Pero se nos están yendo en esta pandemia. De estadística de la población de vida en esta nación, Estados Unidos de América, determinó este 19 de julio, de octubre que estamos, que la vida hasta antes del 2020 era el estado de promedio de vida de un estadounidense era de 80 años, pero que en este 2021, ante la pandemia, drásticamente esas estadísticas bajaron de 80 a 50 años. Eso es escalofriante, porque estamos ante una amenaza profunda de muerte ante esta pandemia, donde nadie está exento. Entonces vale la pena hacer una reflexión profunda sobre la realidad de la eternidad. A muchos no les gusta hablar de este tema que están viendo ustedes en esta imagen, el infierno. Muchos dicen que no hay que asustar a la gente, pero entonces que se vaya sin miedo al infierno. Otros dicen, no, es que el infierno no existe. Bueno, eso dicen los ateos. Y a mí qué me importa lo que digan los ateos. Algunos movimientos sectarios que, por cierto, ni siquiera tienen trascendencia histórica, porque apenas fueron fundados a finales del siglo XIX y siglo XX en los Estados Unidos de América. ¿Por qué tenemos que creer en ciertos elementos fundadores de esos grupos sectarios que hicieron, por cierto, terribles transgresiones en las traducciones de la Biblia para acomodar sus ideologías y decir que el infierno no existe? ¿O para qué seguir esas ideas ingenuas, a veces un poco necias, de decir, es que tú no mandarías a tu propio hijo al fuego? No caigamos en esas infantilidades, sino caigamos en las contundencias y la lógica de la palabra de Dios. En este tema que toco profundo en la parte 1 y parte 2, porque no lo puedo tocar aquí, estoy haciendo más rápido. Toco que Dios no manda a nadie al infierno. Es el ser humano quien decide si se va con Dios o se va al otro lado. Pero analizamos un poco esta reflexión. De acuerdo a la Academia Real Española, el infierno en la religión es un lugar, estado de castigo y de privación para las almas humanas después de la muerte. En un sentido más estricto, el término se aplica al lugar o estado de eterno castigo de los condenados, ya se trate de ángeles o de seres humanos. La doctrina de la existencia del infierno deriva del principio de la necesidad de la justificación de la justicia divina. El comentario de la Academia Real Española. Como dije, el tema del infierno es antiguo. En el judaísmo se toca desde hace más de 4.000 años y se toca a más profundidad que los propios cristianos. La religión post el cristianismo después, como es el Islam, habla profundamente acerca de la realidad del infierno. Múltiples de religiones orientales y africanas hablan de la realidad del infierno. Y como dije, recientes, apenas en el siglo XIX y apenas en el siglo XX, grupos sectarios fundados en los Estados Unidos han tratado de minimizar una realidad que es absoluta. Hablemos un poco profundo acerca de esto porque no lo quiero hacer muy extenso. En el Nuevo Testamento el infierno aparece como un lugar de fuego inextinguible o eterno.
Hay múltiples de citas bíblicas que estoy dando allí. Y el gusano que no muere, lugar de lloro y crujir de dientes, las tinieblas de afuera y el lago de fuego y azufre. El libro del Apocalipsis lo considera como la segunda muerte. Es el lugar donde se destruye tanto el cuerpo como el alma. Esto es muy importante que estoy leyendo, porque en los movimientos sectarios dice que sencillamente cuando la persona se muere, está durmiendo, muere. Pero aquí los pasajes, estos múltiples pasajes de las Sagradas Escrituras, no está diciendo eso, que simplemente la persona duerme. Es decir, el grave problema es que muchísimos de estos utilizan la palabra nefes. Aquí estoy de acuerdo a la palabra que leí, nefes, que tiene dos significados en el hebreo. La primera significa vida en la sangre. Es decir, todos los animales tienen vida en la sangre. Y ese es precisamente lo que utilizan estos elementos, esa parte nada más de ese significado. Y está la otra parte que significa vida del ser viviente, que es la que utilizó el Señor en la palabra nefes cuando dijo y tomó barro en su mano y creó al ser humano, y dice, y fue un nefes, un alma viviente. Es muy diferente al otro significado que aplican a su conveniencia cierto movimiento sectario. Es importante notar que no existe ninguna simetría acerca de los dos destinos de los hombres. El reino de Dios ha sido preparado para los redimidos, pero el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, efectivamente. La Biblia dice que el infierno, o lugar de tormento, fue para Satanás y para sus demonios. El infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y se convierte en el destino de los hombres solamente porque han rechazado el verdadero destino. Es decir, pero sigo hablando rápidamente de esta palabra porque vale la pena. Seol, separación, abismo. Seol aparece 65 veces, caso que se menciona en el Antiguo Testamento, en todo el periodo bíblico. El tercer lugar aparece a ver otro grupo de ángeles caídos que llegaron a ser tan malvados o fueron culpables. Decir, como que el infierno parece que lo que dijo el famoso Dante de la Edad Media, el famoso escritor de la Divina Comedia, donde él divide el infierno en diferentes depósitos. En verdad, Dante no estaba tan equivocado, porque la Biblia habla de diferentes lugares, como lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, dice, ahí aparece un lugar donde están los ángeles caídos, ángeles, o ciertos ángeles malvados. Fueron ángeles tan malvados, o cometieron un pecado tan inminentemente abominable. O algunos dicen que podrían ser esos ángeles que eran guardianes en la generación pre-Noé, o en la época de Noé. Y que esos ángeles traspasaron los linderos de la ética de la eternidad, cuando dice que intervinieron en el gen de la raza humana. Por supuesto que esto es profundo. Algunos dicen que esos seres, por haber traspasado los lineamientos de la raya de la eternidad, estos ángeles fueron enviados a ese abismo profundo y lleno de oscuridad. Sean ellos o sean otros, se dice que estos ángeles no van a ser sueltos. Están en esas prisiones eternas hasta el día del gran juicio final. Por muy sorprendente que parezca en este libro, Camino al Falso Profeta tocó en profundidad el pozo del abismo en dos etapas. El lugar donde están esos espíritus que nunca van a ser liberados, y el otro pozo que lo tocamos aquí, el otro abismo, donde dice que hay dos seres demoníacos de tremenda magnitud que están guardados en ese pozo del abismo para ser sueltos en el periodo de la gran tribulación. De esos dos demonios de alta magnitud hablo en este libro. Se le conoce como el demonio de Anticristo y el demonio del falso profeta.
son tan malignos que desde el infierno donde están atados, tienen toda influencia en el sistema político y religioso hoy en día a través de sus multitudes de espíritus que están sueltos. Pero que, de acuerdo a la ley permisiva que lo toca en mi libro Israel al filo, esos dos demonios van a ser sueltos y se van a encarnar en dos seres humanos que en este momento ya tienen escogido. Dice Tártaro, no es ni el Seol, ni el Hades, ni el infierno, sino el lugar donde aquellos ángeles de cuyo especial pecado se habla en ese pasaje de 2 de Pedro 2:4. Están confinados para ser reservados para el juicio. Esa región se describe como abismo de oscuridad. En realidad, esos espíritus jamás serán liberados. Parece estar retenidos en la oscuridad hasta el día del juicio. Otro de los lugares que se menciona en este lugar de la eternidad es el Abadón, ángel satánico del abismo, cuyo nombre en griego es Apolión, destructor. En hebreo, Abaddon significa lugar de destrucción, y en el Antiguo Testamento se usa como sinónimo de muerte y Seol, o sea, como el mismo infierno. Estoy hablando del que hablaba hace unos milisegundos, donde están esos dos demonios y una multitud de demonios en ese mismo lugar. Abismo, la palabra griega pozo, sin fondo, insondable, profundo, aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como abismo, la morada de los demonios. Hay una serie de pasajes como Lucas 8:31, el lugar de los muertos, lugar de tormento. La Septuaginta tradujo en el hebreo la palabra to'aim, lugar profundo, como abismo profundo. Hay múltiples de evidencias, como le dije, en profundidad, en 2 temas lo toco aquí, en profundidad, con multiplicidad de pasajes, profundo, de lógica, de ética y de historia. En el cristianismo, hablar del infierno es mucho más suave que hablar en profundidad, en que se toca en el judaísmo antiguo testamentario. Es mucho más profundo. E inclusive, es más profundo como lo hablan los mismos islámicos, que a pesar que no creen en Jesús, único medio de salvación, hacen un análisis profundo de ese lugar llamado el infierno. ¿Existe el infierno? ¿Qué importa lo que digan que no existe? ¿Y qué importa esos movimientos sectarios que nacieron en los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX y siglo XX y a comienzos del siglo XX y que ahora están muertos? No me importa porque eso es reciente. Los cristianos debemos de tener 2 cosas profundas. La palabra de Dios, en primer lugar, que es profunda, la cual no puede fallar. Y en segundo lugar, el respaldo de la historia. Porque la historia no contradice a la Biblia. La pregunta es, tú dices, no me importa, no quiero creer en el infierno. Bueno, eso no va a cambiar la realidad de la eternidad un minuto después de la muerte. Múltiples de escritores dicen, no hay que asustar a la gente con eso. ¿Y qué ganas tú con decir eso? ¿Y qué tal si al morir resulta que es verdad que existe el infierno? Y tú, por tu mensaje de persuasivo, hiciste que muchísimos se fueran al infierno. ¿No será que esa sangre también se te demandará a ti? En cortas palabras, creer en el infierno, y eso me motiva buscar a Dios para no ir a ese lugar, es positivo. Decir que no existe el infierno y eso me da licencia para no tener ningún temor de nada, eso es sumamente peligroso. Porque en el momento que mueras, ese lugar aparece que es real. Y no solamente te fuiste al infierno, sino que tu familia y tus hijos te seguirán. En otra palabra, no pierdes nada en creer en la palabra de Dios. El propio Señor Jesucristo, a mí no me importa lo que hicieron estos líderes norteamericanos, sectarios de los Estados Unidos, a mí me importa lo que dijo Jesús. Jesús, Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías. Y él habla del infierno, él con su propia palabra. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el nefes, el alma,
no puede matar, sino más bien temed a aquel que puede mandar el nefes. Oiga bien lo que dice, que puede mandar el nefes al infierno. ¿A quién quieres creer tú? ¿Al movimiento sectario? Que finalmente te puede llevar a una eternidad catastrófica. ¿O prefieres creer a la palabra de Dios antiguo, testamentario, y a las propias palabras de los labios de Jesús? En estos momentos de pandemia, en estos momentos cuando la vida se acortó ya de 80 a 50 años, es decir, que nadie estamos exentos de que podamos morir, aún por esta misma pandemia. Ante esta circunstancia, por favor, hable de corazón a corazón con tu familia y dile que es mejor tener a Jesús y es mejor buscar el cielo, lugar donde se puede llegar única y exclusivamente a través de Cristo Jesús, al cual lo recibes en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Por favor, antes que tu pariente vaya al hospital,